días otra vez. Hicimos este cambio de tema que creo que será de mayor utilidad, y vamos a hablar del reemplazo total de rodilla de revisión y cuáles son los 10 puntos para evitar complicaciones, o los 10 puntos para tener un mayor éxito en el reemplazo total de rodilla de revisión. Y quiero empezar con lo siguiente. Sabemos que la cirugía de revisión es cada vez más frecuente. En los Estados Unidos se hacen actualmente entre 300.000 y 400.000 reemplazos totales de rodilla por año, y esto hace que más o menos el 20% sean revisiones. La expectativa para 2030 es de alrededor de 600.000 reemplazos primarios de rodilla, lo cual nos va a dar alrededor de 100.000 revisiones por año simplemente en los Estados Unidos. Entonces esto nos indica pues, que tenemos que estar obviamente preparados para el futuro, y que cada vez las revisiones van a ser más frecuentes pues, en todos los niveles. Y vamos a hablar de los puntos claves. Vamos a ver por qué falla un reemplazo total de rodilla, cómo es la planificación preoperatoria para una revisión, qué hay sobre los abordajes. Creo que la parte más importante es restaurar la línea articular, el balance ligamentario, qué hay sobre el uso de los vástagos, la pérdida ósea, el rol de la constricción, las consecuencias de la mala alineación y la rehabilitación del dolor postoperatorio. Entonces empezamos por qué falla un reemplazo total de rodilla primario. Es importante conocer la causa para tratar de evitarla, y el irnos a los registros nacionales nos permite saber por qué falla. Y como todos sabemos, el sueco, el australiano, el inglés son puntos de referencia muy importantes porque están muy bien elaborados. Las posibilidades de revisión aumentan menos de 1% por año, pero cada vez están aumentando más. La expectativa de no revisión es del 80% a 20 años. O sea, en realidad nuestros implantes están durando bastante tiempo, cada vez más, pero el número de por el volumen alto que se está practicando, pues cada vez tenemos más. ¿Por qué falla los reemplazos? En todos los reemplazos de rodilla, la falla es igual de común en el género masculino que en el femenino, y la causa más frecuente de falla es la lisis. La segunda es la infección. El cambio completo del implante se hace en el 40%, y luego solamente se cambia el inserto, y el tercer lugar es el cambio de la patela. Por otro lado, la razón de la revisión, no la causa de la falla, es también la lisis. En segundo lugar es la infección, y en tercer lugar el dolor patelofemoral. La revisión completa 30%, y la revisión de la patela únicamente el 20%. ¿Qué hay que hacer en la planificación preoperatoria? Es muy importante planificarlo tanto para el cirujano, para la casa comercial y para el personal de quirófano. Hay que tener en cuenta todo esto: vástagos, cuñas, injertos, componentes anatómicos, componentes tumorales, grado de constricción, etc. Y cuando le decimos a una casa comercial, pues tú traes todo lo que yo puedo necesitar, esto significa que tienen que traer 32 cajas de instrumentos, 347 cajas de implantes, y obviamente para llevar eso, pues esto es un caos, ¿no? Entonces hay que planificar y realmente pedir lo que vamos a necesitar, pero no simplemente trae todo, ¿no? ¿Qué hay sobre los abordajes? Primero, el abordaje de la piel. Hay que tener en cuenta las cicatrices previas, pacientes como estos con múltiples cicatrices, donde es difícil pensar por dónde vamos a poder entrar. Hay que tratar de utilizar las cicatrices previas de ser posible, y mantenernos alejados por lo menos 3 centímetros
de las cicatrices antiguas si es que no las podemos utilizar. Y a veces no queda otra opción más que saber que vamos a lidiar muy probablemente con un problema de necrosis de la piel, entonces estar preparado para eso. Y hay que hacer exposiciones amplias. Obviamente la cirugía de revisión no es una cirugía para mínimas invasión ni para abordaje anterior. Es muy importante no jugar con eso. Dentro del abordaje interno, primero es una exposición amplia que evita complicaciones y que nos permitirá hacer la cirugía más fácil. Hay que hacer esto antes de tener una complicación. Entonces lo primero es la exposición amplia para disminuir nuestros riesgos de complicaciones. Siempre protegemos también la inserción del tubérculo anterior de la tibia, y tenemos tres maneras de ampliar esa primera exposición amplia. Una es el esníter del cuádriceps, que creo que con muchos que todos utilizamos, y que para poderlo llevar a cabo utilizaremos tanto un corte vertical hacia arriba o vertical hacia abajo en el tendón, y lo que nos permitirá liberarlo más fácilmente. Ayer hicimos esa práctica en el módulo de rodilla que nos tocó y pudimos ver cómo se libera muy fácilmente, ¿no? Si con la liberación por el esfínter cuádriceps no es suficiente, nos pasamos a una osteotomía del tubérculo anterior de la tibia, donde es importante dejarlo vascularizado, tratar de no violar la cortical anterior de la tibia y dejar lo que llamamos un techo de paloma en la parte superior de la recepción de la tuberosidad, para que ahí se pueda detener y tener menos riesgo de que se ascienda la osteotomía. Y en tercer lugar, la V invertida del cuádriceps, que creo que cada vez se usa menos. Yo lo usé mucho en un principio y tuve un paciente con una necrosis del mecanismo extensor de la rodilla, y obviamente a partir de eso lo dejé de utilizar. Y creo que simplemente con el esfínter cuádriceps y la osteotomía del tubérculo anterior de la tibia podemos cumplir prácticamente con todo lo que necesitamos. Ese es el ejemplo de cómo reparamos después de la osteotomía. Normalmente 3 anclajes colocados de esta manera, y sobre todo lo que comenté, dejar el techo de paloma en la parte superior de la osteotomía nos permite tener una buena fijación y disminuir los riesgos de complicaciones. En el punto 4, el restituir la interlínea articular. Pienso que esta es la parte más importante y que se puede pasar inadvertida en el reemplazo total de rodillas de revisión. Es básico el restituir la interlínea articular, incluso para el balance ligamentario. Evita una rótula alta o una rótula baja, nos permite obviamente una buena flexión de la rodilla, y es importante que calculemos nuestro punto de la interlínea articular desde antes de la cirugía, y hay que tomarlo en cuenta en base a 2 o 3 lugares. Yo tomo en cuenta 2. Uno, tomo el epicóndilo, ya sea el medial o el lateral, que sea más prominente, y lo medimos a la rodilla sana. En términos generales se pudiera decir que estamos alrededor de 25 milímetros de altura entre el epicóndilo medial y la interlínea articular, pero obviamente hay que medir, insisto, en la rodilla sana para tener esa idea desde antes de que entremos a la cirugía. Y también lo podemos medir transoperatoriamente con la altura de la cabeza del peroné, cuando ya no tenemos epicóndilos en los cuales lo podemos medir, y siempre también obviamente contra la rodilla sana. El utilizarlo contra la cabeza del peroné normalmente nos obliga a tomar una placa transoperatoria. Cuando utilizamos, porque todavía tenemos epicóndilos, esos epicóndilos no requerimos una medición transoperatoria por rayos X. Ya habló Nicolás sobre la importancia del balance ligamentario. Los puntos claves creo que es nuevamente la línea articular, es la base para el balance ligamentario.
como ya se comentó también en la cirugía primaria, el espacio en flexión los dan los cóndilos posteriores femorales, o sea, eso es algo que tenemos que tener siempre en la mente. El espacio en extensión nos lo da el corte distal femoral y los dos espacios en conjunto nos los da el corte tibial. Eso es tanto aplicable para la rodilla primaria, para la rodilla compleja primaria y sobre todo para la rodilla de revisión. Entonces, teniendo en cuenta esos tres conceptos básicos, se pueden resolver mentalmente la mayor parte de los problemas a los que nos enfrentamos para el balance ligamentario. Y esos problemas específicos de inestabilidad se deben principalmente a no hacer una prueba. Entonces podemos hacer una prueba con los componentes no definitivos. Esto es importante mucho más en la cirugía de revisión. Podemos poner ya nuestros componentes de prueba y en base a eso todavía hacer cambios. No hay que probar en extensión completa, porque realmente al probar en extensión completa la presión de la cápsula posterior nos puede dar falsas positivas de estabilidad. Hay que probar siempre con 5 grados de flexión y en 90 grados de flexión. O sea, lo que llamamos la prueba de la extensión, normalmente la consideramos con 5 grados de flexión. Y debemos de probar el rango de movilidad, el tracto patelar y la estabilidad anteroposterior a 90 grados. ¿Y cuáles son los problemas del balance? Una vez que hacemos las pruebas, podemos encontrarnos diversos tipos de problemas y 4 de estos son los más comunes. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Lo mismo que comentó Nicolás en la rodilla primaria. La rodilla debe estar estable en AP a 90 grados de flexión. Los espacios de flexión y de extensión en las pruebas a 90 y a 5 grados deben estar simétricos. Y la estabilidad patelofemoral en la prueba sin el dedo debe de estar estable. Y debemos de tener entre 0 y 120 grados de flexoextensión. Esto es lo que debemos de esperar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Probar, al igual que la cirugía primaria, con los espaciadores después del primer y del segundo corte, y si hay alguna duda después de hacer los chaplanes, volver a probar. Dejar los pines de referencia para poder regresar a hacer cortes si es necesario, y si no es posible dejar marcas únicamente en los lugares de los pines para poder volver a entrar y no tener que empezar nuevamente el procedimiento de ese paso nuevamente y tener que volver a meter las guías iniciales. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes? El problema número 1 es una rodilla que está inestable en anteroposterior a 90 grados y tiene su embalve valgo a 90 grados y en 5 grados. ¿Cuál es la causa de que esto suceda? Normalmente una resección amplia de la tibia. ¿Cuál es la traducción? Que tenemos espacios amplios tanto en flexión como en extensión. ¿Y cuál es la solución? Pues aumentar el inserto tibial hasta obtener una estabilidad simétrica, sin embargo no llegar a insertos de 16, 18, 20, o lo más común, sobre todo si tenemos que hacerlo, colocar aumentos tibiales metálicos que nos eviten usar esos insertos tan altos y que no nos trastornen la interlínea articular. ¿Cuál es el problema número 2? Inestabilidad a 90 grados en AP y valgo, pero paciente que de rodilla está estable o muy apretada en extensión. ¿Cuál es la causa de que esto suceda? Normalmente la contractura en flexión previa o un valgo severo que requiere una gran liberación. ¿Cómo se traduce esto clínicamente? Con un espacio pequeño en extensión y un espacio grande en flexión. ¿Y cuál es la solución? Recortar de 2 a 4 milímetros más en el fémur, solamente en el fémur distal, definitivamente no en la tibia, que es un error común, ya que esto, como vimos en un principio, nos aumentaría tanto el espacio en flexión como el espacio en extensión. Y es obligatorio realmente en estos pacientes utilizar un poste estabilizado o un poste estabilizado plus. Hay que rehacer los chaplanes porque estamos recortando el fémur, estamos yendo más hacia arriba. Esto lo hicimos en la práctica clínica de ayer.
Y hay que hacer una nueva prueba con insertos más amplios normalmente, para que nos mantengan la estabilidad simétrica. ¿Cuál es la otra alternativa? Utilizar un fémur más grande que aumentaría el tamaño de los cóndilos posteriores, y eso debería ser un problema también para la flexión. ¿Cuál es el problema número 3? Tensión tanto en flexión como en extensión en forma simétrica. Ese es un problema muy común y se debe a una pobre resección tibial o a una pobre liberación de los tejidos blandos. Y la traducción, como vimos, que la tibia nos da los espacios en flexión y extensión simétricos, pues obviamente vamos a encontrar espacios cortos en flexión y extensión. ¿Cuál es la solución? Recortar la tibia de 2 a 4 milímetros más, recolocar nuevamente los componentes, probar y cortar nuevamente si fuera necesario, hasta tener la tensión que estamos buscando para nuestro balance ligamentario. ¿Y cuál es el problema número 4? Inestabilidades laterales de la patela o de la patelofemoral que esté muy apretada. ¿Y cuáles son las causas? Estas: exceso de tensión del retináculo lateral, pacientes con valgos previos, exceso de la rotación externa del fémur que nos da inestabilidad patelofemoral, por otro lado, exceso de rotación interna del fémur que nos va a dar una rodilla apretada y patelofemoral, y la lateralización del componente patelar ahora que lo colocamos. Lo cual hay que recordar que hay que poner nuestros componentes patelares cuando tengamos una rótula oblonga medializados. Falta de tensión medial en la articulación patelofemoral o una articulación patelofemoral apretada. En concreto, podemos ver que el problema de la patelofemoral puede tener múltiples causas. ¿Y cómo se traduce esto clínicamente? En que la prueba sin dedo luxante hace que la rótula esté inestable o que tengamos disminución de la flexión de la rodilla porque esté muy apretado desde el punto de vista medial. ¿Y cuál es la solución? Primero tenemos que checar nuestro grosor patelar si es que lo estamos restituyendo. En la gran mayoría de los casos, como comentamos, no sustituimos la patela en los casos de revisión, sobre todo cuando el origen fue un origen infeccioso, y como perdemos tejido óseo en la patela, en la mayor parte de los casos de revisión no estamos sustituyendo la patela, pero en caso de hacerlo, siempre hay que checar que el grosor de la patela no sature el espacio patelofemoral. Liberación de la cápsula del retináculo, pero siempre respetando la geniculada para no tener problemas de vascularidad en el retináculo. Checar la posición y la altura de la reconstrucción patelar, checar que no hayamos ocasionado una rótula alta o una rótula baja al cambiar nuestra línea articular, tensar la cápsula medial o en muchos casos cambiar el componente femoral si es que lo colocamos en demasiada rotación interna o en rotación externa. Entonces tenemos que estar preparados para volver a hacer los cambios si es que hicimos una mala colocación de nuestros cortes. ¿Qué hay sobre los vástagos? Bueno, es importante la fijación metadiapiciaria. En todos estos pacientes de revisión, sabemos que estamos perdiendo fijación metadiapiciaria, pues tenemos que irnos a la fijación diapiciaria, por lo cual tendremos que usar vástagos. Y hay una discrepancia entre la utilización del uso de cementados contra no cementados, aunque en la actualidad pensaría que todo el mundo estamos casi de acuerdo en que la mayor parte de las veces debemos utilizar vástagos no cementados. Sin embargo, tienen sus ventajas y las desventajas, y sus ventajas y sus desventajas. Los cementados son vástagos más estables, evitan la sobrecarga de la punta del vástago que comúnmente vemos en los vástagos no cementados. Por otro lado, lo bueno de los cementados es que son anatómicos, son más fáciles de utilizar con los offset, tienen sus diapasones, tienen mayor modularidad, y la gran ventaja es que mantenemos stock óseo para una posible re-revisión o re-revisión, que yo creo que es su principal ventaja. La fijación cementada debe de ser híbrida solamente, o sea, solamente debemos cementar la parte metapiciaria y dejar el resto del vástago sin cementar. Y hay una parte que decimos que la mejor solución es cementar los vástagos para tener una mejor fijación primaria
y esperar que si hay que re-revisarlos, no seamos nosotros los que tengamos que re-revisarlos para no meternos en una complicación, ¿no? Pero la fijación primaria cementada obviamente nos dejaría más tranquilos. Ejemplos de vástagos cementados con grandes alturas de insertos, que esto obviamente no debe de hacerse ya desde que contamos con aumentos tibiales metálicos. Esas cosas se pueden evitar y debemos tener en mente que en nuestra planificación debemos tratar de utilizar insertos de polietileno pues menores a 16, idealmente en 14, 12, etcétera, no irnos tan alto como en estas prótesis antiguas, donde esas sustituciones se hacen simplemente con insertos metálicos. Estos son ejemplos de vástagos cementados después de otros cementados. Y en estas prótesis más actuales, ya con offset, podemos ver cómo la sustitución con cuñas metálicas nos permiten no tener que utilizar esos insertos tan altos que se utilizaban anteriormente. La remoción de un vástago cementado es un problema muy severo, donde podemos ver cosas como estas, que es la realidad de una cirugía hecha un caos, donde tenemos que hacer ventanas femorales, ventanas tibiales, y un caos de esto que normalmente terminan en cosas desastrosas, espaciadores cementados de este tipo, que es la única manera de solucionar en forma inicial un problema tan severo como el remover una prótesis infectada donde tenía vástagos cementados. En el punto 7, ¿qué hacer con la pérdida ósea? ¿Qué podemos hacer en cuanto a injertos, bloques y cuñas? Y aquí uno de los puntos de discusión es si vamos a ir de lo biológico contra lo mecánico. Y el punto de vista generalmente aceptado es que hay que utilizar el biológico en pacientes jóvenes o en cosas de rescate donde ya todo ha fallado, y hay que utilizar metal en problemas no tan severos o en pacientes de mayor edad. Aunque la presencia ahora de las sustituciones de cuñas de tantallo y de las BES que tenemos actualmente para sustituir estos problemas nos permiten prácticamente olvidarnos un poco de la sustitución biológica con injertos masivos. En general, en los defectos tipo 1 se compensan muy fácilmente con componentes simples y con segmentos de menores defectos de 5 milímetros, y obviamente con la utilización de vástagos. En defectos tipo 2 utilizamos bloques metálicos y óseos, ya sea con o sin cemento. Y en los tipo 3 utilizamos injertos estructurales o los nuevos conos de tantalio que platicamos ayer, donde desafortunadamente aún todavía no los tenemos en nuestro país totalmente disponibles, o la utilización de prótesis tumorales o con sustituciones de fémur distal columnilla proximal. Parte de lo que habla Nicolás, ¿cuál es el rol de la constricción? Ni tanto que quema al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dice el dicho en nuestro país. Y hay que considerar 3 planos de la constricción: el medio lateral, el anteroposterior y la rotación longitudinal. Sabemos que entre más constricción demos, nuestros implantes van a estar sometidos a mayor estrés y la posibilidad de falla temprana se incrementará. Pero por otro lado, si no damos la constricción suficiente, pues también esto fallará por inestabilidad temprana. Entonces hay que tratar de balancearlo lo más posible. Y parte importante en la planificación de la constricción que vamos a necesitar, también como comentó Nicolás en las primarias, es la integridad del ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial nos habla de la posibilidad de incrementar o no la constricción que vamos a necesitar durante la cirugía. Y sabemos normalmente que cuando tenemos la ausencia de un ligamento colateral medial trabajando, pues muy probablemente vayamos a necesitar una bisagra. Entonces, cuando tenemos un paciente que clínicamente vemos en el consultorio con una gran inestabilidad medial que no es restrictiva, tenemos que tener en mente y en el quirófano la posibilidad de una bisagra, lo mismo que en el recurvato. Entonces, estos 2 casos, cuando los vemos clínicamente previos a la cirugía, es importante tener en mente que podemos llegar a necesitar una bisagra.
La constricción rotacional también puede ocasionar aflojamiento temprano, por lo que es importante que tengamos por lo menos 15 grados al final o 12 grados al final de la rotación en la bisagra para que esto no nos afloje nuestro componente. Entonces las bisagras rotatorias son muy importantes más que las fijas. Y la restricción o la constricción va desde un poste estabilizado posterior, un sistema óptico ultracongruente, un poste constreñido y hasta una bisagra. Entonces hay que ir de lo menor a lo mayor. La bisagra rotatoria cementada, que es una manera muy sencilla de solucionar problemas muy severos. Es una cirugía relativamente fácil de hacer y que nos soluciona problemas muy severos. ¿Cuál es la consecuencia de la mala alineación? La alineación ideal, como sabemos, es un ángulo femorotibial entre 3 a 7 grados de valgo. Y sabemos también que las rodillas varas son predictores de fallos tempranos o colapso de la parte medial, y el riesgo reportado en la literatura va hasta este rango. Por otro lado, las rodillas con valgo mayor a 7 grados también son predictoras para fallo temprano por inestabilidad ligamentaria, también en cantidades importantes. Entonces, las consecuencias de la mala alineación pueden ser catastróficas a mediano plazo. Por eso es importante checar transoperatoriamente con las varillas o con el pectorterio, como mostró Nicolás, utilizar bloques espaciadores, utilizar los componentes de prueba para decidir si vamos a hacer todavía un cambio antes de poner el definitivo, si es necesario tomar rayos X transoperatorias, y la utilización de la navegación y ahora de la robótica nos permite ayudar a que estas cosas tengan menos consecuencias si las hacemos de manera inadecuada. Y por último, la rehabilitación del dolor. Es muy importante la rehabilitación del dolor, y sabemos que la rehabilitación mejora los resultados de una buena cirugía, sin embargo no cambia los resultados de una mala cirugía. Para poder rehabilitar adecuadamente a un paciente necesitamos que el paciente no tenga dolor, y por lo tanto el trabajar para que el paciente no tenga dolor en el postoperatorio es de capital importancia para la rehabilitación. El control del dolor postoperatorio lleva una relación directa con el éxito de la cirugía. Entonces hay que hacer nuestro mayor esfuerzo para que nuestro paciente no tenga dolor. ¿Y qué utilizamos? El manejo multimodal del dolor, que incluya todo, por eso se llama multimodal. Utilizamos las infiltraciones pericapsulares al final de la cirugía, utilizamos, como ya se comentó ayer en la cadera, el cóctel de Ranawat, y sabemos que un paciente sin dolor es un paciente contento que se va a rehabilitar mejor y va a tener mejores resultados en su cirugía. Muchas gracias.